Hola amigos, bienvenidos a este programa. Este es un vídeo corto para resumir muy por encima 3 artículos que he escrito recientemente que podéis encontrar en mi blog Delirious Heterotopias, blogspot.com, sobre todo el tema de Susqueda, ¿no? Hemos encontrado toda una simbología que apunta a que pues aquí están pasando cosas más importantes y más ocultas de lo que nos están contando, ¿no? El tema del pez, ¿no?, con el que ha aparecido este presunto culpable, que nosotros no nos creemos la versión oficial, la Vesica Piscis, ¿no?, el pez, el famoso tema del pez. De hecho, el lepidoto, el pagro y el oxirrinco, ¿no?, nos dice Plutarco que son los peces que se comieron el falo perdido de Osiris, ¿no? La importancia que han dado a la pesca, ¿no?, de este hombre que ha podido ser culpable de otras cosas, pero sospechamos que todo esto no... Hay mucho que no nos están contando, ¿no? El mago, ¿no? Luego vamos a ver la caja mágica, ¿no? La Vesica Piscis, ¿no? Todos los elementos cabalísticos de los que hablamos aquí, que son muy importantes, ¿no? Da mucha importancia a la pesca, ¿no? La vara de Hermes también, ¿no? Ya vemos la Vesica Piscis, vara de Hermes, tercera columna del árbol de la cábala, ¿no? Columna central, que es muy importante en todo este ritual, ¿no? Y aquí la víctima femenina entrando en la cellera, celera, ¿no? Especie de, como decía Clemente de Alejandría, ¿no?, entrando con el signo del pentagrama, ¿no? Toda una serie de referencias a los ochos que nos parecen tremendamente curiosas, ¿no?, y que creemos que tienen que ver con toda esa alusión a la cábala, ¿no? En el segundo de los artículos planteamos un mapa donde en otro sitio está más ampliado. Ya hablamos de 2 líneas ley, ¿no? Una que va del Alcázar de Madrid, que pasa por Alcalá, ¿no?, los rituales de 11M, Alcalá de Henares, ¿no?, y la Ciudadela de Barcelona, ¿no?, y que ahora vamos a ver que está relacionado también con la caja mágica, por lo que parece, ¿no? Y otra línea ley que es Almazán, Gerona, ¿no? Alcalá, Ignacio Loyola, primer superior general de los jesuitas; Almazán, Diego Laínez, que ya lo hemos visto también relacionado con otro Laínez en los eventos de Zaragoza, que también pasaba Sigena, ¿no? Por ahí vimos la batalla de Cardona, guerra civil, y luego Susqueda, ¿no?, que es por donde pasa esta línea ley, como vamos a ver ahora, ¿no? Y Gerona, ¿no?, también. Entonces, esas 2 líneas ley son sensiblemente paralelas, ¿no? Y parece que están relacionadas, que están pasando cosas a una u otro lado, y que hay una especie, intuimos que hay una especie como de relación cabalística, como si fueran los 2 árboles de la cábala, donde están relacionando unos eventos y otros de una misma especie de ritualística común, ¿no? Tenemos la impresión de esto, ¿no?, aunque es difícil de demostrar, ¿no? Incluso parece como que apunta o a Roma, o incluso podría ser a Matrice, ¿no?, que hay vinculación porque fue el mismo día de un año antes que la desaparición de Susqueda, en el gran Sabbat de San Bartolomé, ¿no? Pero sobre todo hemos intentado localizar en un plano todos estos eventos. Ahí vemos esa línea ley de la que hablaba, que es la que arranca en Gerona, por la que pasa precisamente el río Ter, y luego el mismo río Ter es el que genera los pantanos de Susqueda, y creemos que Esaú está implicado de alguna manera en este supuesto ritual, y luego más arriba llega hacia una zona de Sabasona llena de una serie de enclaves y de piedras y de cosas que nos parece que tiene que ver con esto, ¿no? Es decir, da la impresión como que hay distintos grupos como de 3 cosas que van articulando como distintas alturas de ese árbol cabalístico, donde se van organizando como todo el ritual, ¿no?, con distintos grados de visibilidad, ¿no? Es como si nos hubiesen contado lo que pasó en Susqueda, pero no nos hubieran contado. Da la impresión de que han pasado cosas en Saúl y de que han pasado cosas en Sabasona, y que forman parte también del ritual, como vamos a intentar mostrar, ¿no? Y todo eso, entonces, como a lo largo de esa línea ley, ¿no?, que decíamos que va desde Almazán, ciudad natal de Diego Laínez, segundo superior general de los jesuitas, hasta Gerona,
entre dos como promontorios separados por la vaguada del río Ter, precisamente, que se llaman Puig d'en Roca y Castillo de Montjuïc. Ahí en el telediario vemos como ya nos enseña las dos torres de las que hemos ido mostrando y la S de la presa, ¿no? La S que yo creo que hay que interpretarla cabalísticamente de la misma manera que este río Ter del que hablábamos, ¿no? Hay una idea como de la misma manera que las dos columnas de la cábala de las que hablábamos antes, parece que tienen esos aros vegetales, ¿no? Y luego también hay una idea de serpenteo, de ascenso en el árbol de la cábala, ¿no? Del que hemos hablado ya, ¿no? Parece que el río Ter juega ese papel simbólico, ¿no? Una especie de elemento serpenteante alrededor de esa línea ley, ¿no? Que yo creo que no es tan lineal como la dibujamos, no es más que una simplificación, en realidad es una especie como de flujos energéticos más complejos, ¿no? Entonces, curiosamente, ¿no? En el telediario ya nos sacan esa imagen, las dos torres al fondo y la S, ¿no? Que casi es Sus, ¿no? Porque es Susqueda, Sus con la U, pero que también creemos que tiene que ver con Isis, ¿no? Y en el otro pantano, en Saú, ya lo vimos en su momento, vuelven a aparecer esas dos torres, ¿no? Aquí además una redonda y otra cuadrada, ¿no? Lo cual nos recuerda como a el compás y la escuadra de la cábala, ¿no? Hay toda una idea del doble andrógino de la que vamos a hablar aquí, de la que ya hemos hablado, ¿no? Aparece presente diversos filmes de Stanley Kubrick y sobre todo ya lo hemos visto en Barry Lyndon, ¿no? El tema del doble andrógino creemos que es importante en este ritual, ¿no? Y Magenti, que ahora vamos a ver que parece que está vinculado, ¿no? Y la Vesica Piscis también, ¿no? Parece que está vinculado, ¿no? Santa Coloma de Farners, que creemos que está también asociado a Col Palomera, donde aparece el coche, Col Palomera, es decir, el col de la paloma, pero el col también es columna, por lo tanto esa sería la tercera columna. Y aquí vemos tres torres, ¿no? Otra vez aparecen en Santa Coloma de Farners, que es la capital de la comarca, donde tenían el coche de las dos víctimas jóvenes en un principio, donde ha habido, es como, parece que están los juzgados y donde pasan determinadas cosas, pues ahí aparecen tres torres, ¿no? Curiosamente, ¿no? Y abajo el río Ter, ¿no? Abajo me parece, ¿no? El curso del río, ¿no? O al menos las eses, ¿no? Pero luego más arriba tenemos Sabasona, que nos da la impresión de que algo por ahí, porque en Sabasona aparecen varios piers, varios peres, varias piedras, ¿no? Aparecen San Feliu de Sabasona, que en su momento se llamó San Feliu de la Roca, ¿no? Recordemos Puig d'en Roca en Gerona, ¿no? Que vuelve a ser la misma idea, dos promontorios que crean una vaguada entre la que pasa el río Ter, ¿no? Y luego hay una serie de rocas, esta nos parece que es la más importante, la piedra del sacrificio, que tiene una forma muy geométrica, muy singular, que vamos a comentar después ahora en el último artículo, ¿no? Y otras piedras, ¿no? Que según se cuenta, pues son muy antiguas, datan de milenios, y ahí siempre ha habido sacrificios, aquelarres, enterramientos de épocas muy antiguas, de milenios, etcétera, ¿no? Y este es otro de los elementos en Saú, del que ya hablamos en su momento, que es la iglesia de San Román de Saú, que nos parece que de nuevo es como la tercera columna que jugaría con las dos columnas que hemos mostrado antes, ¿no? Y sería justamente, simbólicamente, interpretamos, ¿no? Todo ello supuestamente, la tercera columna andrógina, fálica, porque también tiene toda esta idea del falo perdido de Osiris, del que nos habla la ritualística egipcia, ¿no? El falo perdido de Osiris, que es el 14º trozo, etcétera, etcétera, ¿no? Y que creemos que está vinculado simbólicamente con el pescador que pesca el pez, que es la Vesica Piscis, a su vez, que es el elemento vaginal que se corresponde con este elemento fálico, ¿no? Y otra de esas, digamos, terceras columnas de la cábala, en este caso en Susqueda, sería esa especie como de pequeña península o promontorio que ya decía antes que es el Col Palomera, ¿no? Donde ahí nos señalaban, ¿no? Col Palomera, ¿no? Y ya en su momento nos llamó la atención, además creemos que está relacionado de nuevo con las Ramblas, con el ritual de las Ramblas, con la columna de Colón
Es decir, es col de colina, pero también de columna, y también de colonna, y también de coloma, de paloma. Y todos estos son simbolismos al final también de esa columna central tercera de la cábala, que jugaría con las dos que hemos mostrado antes, las torres de alimentación al lado de la presa, ¿no? Por lo tanto, es como si en Susqueda tenemos esta columna central que es col palomera. En Saúl tenemos esta columna central que es San Roma, que ahora vamos a ver tiene un simbolismo muy importante desde el punto de vista de esa tercera columna androgínica de la conjunción, ¿no? La tercera columna central es la conjunción, y luego vamos a ver que todo apunta a que la piedra del sacrificio sería la que juega el papel de tercera, de lugar central, de conjunción, de la parte más oculta, supuestamente siempre, de este ritual, ¿no? Y aquí vemos que justamente en este escudo de Santa Coloma de Farners, el de antes era Sarriá de Ter, pero vemos que es muy parecido, vuelven a aparecer las tres torres, y ahí vemos claramente cómo la colonna Santa Coloma de Farners se posa en la tercera columna de la cábala, ¿no? ¿Se entiende, no? Y entonces, y además con esas geometrías triangulares, ¿no? También cabalísticas. Entonces, parece que esta interpretación encaja, ¿no? Como tercera columna de la cábala, ¿no? Y luego ya digo, en la zona de Sabasona, que sería supuestamente como el lugar más oculto de todo este ritual, aparece aquí el monasterio de Sant Pere de Caserres. Aquí tenemos un Pere ya, un Pedro, y están como curiosamente alineados varios otros Pedros, ¿no? Están al otro lado de una especie de vaguada, ¿no? Y también al otro lado del río Ter, ¿no? Aunque en realidad, como se ve ahí, están unidos por tierra, pero ahí hace una S, ¿no? Otra vez la S, ¿no? Del ascenso en la jerarquía, ¿no? Ritualística, porque es lo que creemos que está aquí implícito, ¿no? Una especie de lógica jerárquica ritualística de distintos estadios de ascensión y en el marco de una ritualística, donde pasan cosas, etcétera, ¿no? Entonces, aquí ya decíamos, está Sant Pere de Caserres a un lado, y al otro lado la iglesia de Sant Pere de Sabasona, y también al lado de la ermita de San Feliu de Sabasona, que ya decía que se llamaba también San Feliu de la Roca. Por lo tanto aparecen muchas piedras. Aparece sobre todo aquí la piedra del sacrificio. La piedra del sacrificio, que nos parece que nos da la impresión, ¿no? De una manera muy, muy, muy simbólica, muy ritualística, que tiene que ver con todo esto, ¿no? La piedra del sacrificio, ¿no? Y además todas esas alusiones a las piedras que hemos visto en el ritual, ¿no? Aquí Otto Heller, que apareció en un momento dado, ¿no? Ahí vemos que aparecen tres palíndromos. Otto, que vuelve a hacer referencia al 8, que ha aparecido en todo el ritual. Heller, ¿no? Que aparece otra vez ella, como en Cerella de Ter, ¿no? Donde ella, Venus, el velo de Venus, es rasgado para entrar en el templo, ¿no? Con el pentagrama que hemos mostrado antes, ¿no? Del que nos hablaba San Clemente de Alejandría, ¿no? Y además kayak, ¿no? Es decir, ahí vemos en un mismo titular aparecen tres palíndromos muy curiosos con unos gestos que hace ya vimos en ese momento que todo esto también nos parece una interpretación, parece que tiene sentido que se interprete cabalísticamente, ¿no? Veamos ahí cómo se cortan las senadas, ¿no? De estos cortes del terreno, ¿no? Que nos están sugiriendo también toda esa lógica de ascensión triangular en la jerarquía cabalística de la que estamos hablando, ¿no? Y este Otto Heller, que nos parece muy extraño que tenga este nombre, que es un motorista, Otto Heller, motorista, etcétera, nos decía que habían encontrado tres piedras en el kayak, ¿no? Y luego en la versión oficial de ahí los vemos entrando en el cajero de Cerella, ¿no? Heller, que también es Hell, infierno, y Cerella, ¿no? Y ella, ¿no?
Pero luego todo el rato nos han hablado de piedras. Había piedras en las mochilas, cuando encontraron a los cadáveres, había piedras en el coche, había una gran piedra en el acelerador, nos dijeron, había piedras en el kayak, piedras y piedras y piedras, ¿no? Nosotros creemos que eso tiene una interpretación simbólica, que es que algo ha pasado en torno a todas esas piedras que hemos mostrado aquí, ¿no? Las piedras de Sant Pere, de Caserres, Sant Pere de Sabasona y las piedras, las diversas piedras que hay, que ahora vamos a ver que hay varias, pero sobre todo la piedra del sacrificio, ¿no? Entonces nos parece que todo esto está jugando simbólicamente como se entiende, hay una lógica de uno cae, otro sube, ¿no? Hay una lógica de compensación simbólica, ritualística, donde un Jordi sube y otro Jordi baja, ¿se entiende? Toda esa lógica nos parece que está aquí implícita, ¿no? Y luego, en el tercero de los artículos, nos parece, como decíamos, que parece que hay incluso una vinculación con la caja mágica, un accidente, un supuesto accidente, pero que nosotros sospechamos que pudo haber sido un ritual, todo ello a Saturno, como vamos a intentar mostrar ahora, ¿no? Esto fue en la caja mágica de Madrid, que ya de por sí tiene una planta rectangular y bueno, toda una serie de connotaciones de tipo de palabras, ¿no? Caja mágica, aja, caca, mama, ya hemos hablado de todo eso, que son las letras que suelen utilizar los magos negros para orquestar este tipo de cosas, ¿no? Entonces ya parece extraño, planta rectangular que se llame caja, que el ritual sea en una caja, en un cubo. Pero como vamos a ver ahora, las conjunciones astrales con Saturno son las más significativas, porque todo esto nos parece que está vinculado a un culto a Saturno, ¿no? Que es Set, de nuevo Set, y hay que decir que el río Ter se inicia en los Pirineos en Set Cases. Pero la caja mágica, esta es la situación, esta es una de esas líneas ley de la que hemos hablado, que pasa por el Alcázar de Madrid, ¿no? Hemos hablado de Alcalá 20 y luego sobre todo el ritual del 11M, de Alcalá, ¿no? Con unos trenes, 4 trenes, igual que el cubo, 4 trenes que explotan en 4 estaciones, ¿no? En 4 lugares, ¿no? Santa Eugenia, El Pozo, cerca de Atocha y ya en Atocha. Entonces, curiosísimamente, Santa Eugenia, El Pozo y la caja mágica coinciden milimétricamente, no están prácticamente alineadas, ¿no? Y ya decimos que son 4 trenes, ¿no? Entonces, 4, esto nos parece muy extraño. Y como decimos, esta caja mágica está en una de estas líneas ley, de las dos que hemos mostrado, y Susqueda, Saús, Sabasona está en la otra línea ley que hemos mostrado, que parece sensiblemente paralela, ¿no? Lo cual nos lleva a interpretar, por cierto, que aquí también este alineamiento es muy paralelo al otro, ¿no? Entonces, da la impresión de que están trabajando como con este tipo de geometrías y energías como paralelas y al mismo tiempo articuladas como por lógicas de triangulaciones y este tipo de cuestiones, ¿no? Pero sobre todo aquí lo más significativo es que si miramos las conjunciones astrales de todo esto, la conjunción astral del supuesto accidente de la caja mágica, ya decíamos que es Luna-Saturno, 7 de julio. Y después se vuelven a producir otras 3 conjunciones exactamente iguales de Luna con Saturno a los 27 días. Es decir, 27 días desde caja mágica tenemos una conjunción Luna-Saturno. 27 días después tenemos otra conjunción de Luna con Saturno. Aquí lo vemos en amarillo, ¿no? Y 27 días después se produce otra conjunción de Luna con Saturno, ¿no? Y todos los eventos que estamos hablando se producen sospechosamente en torno a estas 4 conjunciones de Luna-Saturno de 27 días cada una, ¿no? Por cierto, con 2 eclipses también, curiosamente, como situados con una cierta simetría con estos 4
estas 4 conjunciones, ¿no? Pero lo voy a mostrar mejor en otro esquema que he construido aparte, donde lo que hago es, bueno, ahí simplemente intento mostrar que el cubo y el hexágono, ¿no? Es decir, el 4, 4 y el 6, es decir, el 4, 4, 8 y el 3, 3, 6, se relacionan con este tipo de lógicas, ¿no? De la misma manera que el 44, el 43, el 34, es decir, todo esto que hemos visto, por ejemplo, en Sigena, ¿no? Aparecían 44 menos una pieza del cuadro de la Inmaculada, que lo interpretamos como el andrógeno, lo interpretamos como ese elemento central que falta, que es la columna fálica andrógena, ¿no? Y lo mismo, algo parecido, ya lo vimos, aparecía en el Ara San Juan, ¿no? Con 44 tripulantes en el Ara, que suena como 4-4, ¿no? 4A4, ¿no? 4R4, ¿no? Pero ya decía que ese mismo calendario que he mostrado antes, si lo trasladamos a una hipotética distribución en semanas de 9 días, porque después de todo las semanas de 7 días son una convención, una pura convención que trata de ajustar a días solares lo que son el mes lunar de 29,53 días, ¿no? Por lo tanto se intenta ajustar a 28, porque a su vez es divisible por 4 y salen 7 ciclos lunares, 7 semanas, ¿no? Pero en el fondo, como vemos aquí, si prestásemos más atención que al ciclo solar y lunar, a este de Luna-Saturno, sería más lógico encontrar como semanas de 9, ¿no? Semanas de 9 días, ¿no? Entonces, si hacemos eso, curiosamente aparece esta distribución tan perfecta, tan exacta, donde esas 4 conjunciones Luna-Saturno que os decía aparecen aquí exactamente el mismo día. Solamente esta última se desvía por 2 horas, pero eso es relativo, porque simplemente si cambiamos el ciclo horario y cogemos, es decir, este es el horario español, más 1 respecto de European Central Time. Pero si cogemos, por ejemplo, el horario menos 1, entonces ya sí coincide, ¿no? O sea que al final es según lo cojas un día u otro, se entiende, ¿no? Pero ya digo, cada 27 días, ¿no? Aquí vemos cómo hemos dividido en 9 días y en 3 semanas. Cada ciclo de 27 aparece una conjunción Luna-Saturno y luego los eclipses aquí vemos cómo se han movido, pero la desaparición de Susqueda aparece aquí desplazada 6 días, ¿no? Es decir, la caja mágica aparece en una de estas conjunciones, el hallazgo de Susqueda aparece en otra de estas conjunciones. Entre la desaparición de Susqueda y el hallazgo de Susqueda hay 33 días, pero que en realidad son, como decíamos, 6 días hasta esta conjunción, más de nuevo los 27 días que hemos dicho hasta esta conjunción. Por lo tanto, todo eso cuadra mucho y nos hace sospechar, no lo podemos demostrar, es una simple conjetura, una hipótesis, de que en este día, 30 de agosto, pudo ser el día central del ritual de Susqueda, pero que creemos además que no fue en Susqueda, sino que probablemente vamos a proponer que fue en este entorno, en el entorno de las piedras. Aquí se ve mejor lo que hemos dicho de cómo aparecen implicadas muchas piedras, ¿no? Creemos que aquí pasó algo en esa conjunción 6 días después de la desaparición, ¿no? Aquí vemos alguna de esas piedras, ¿no? Esta es la llamada piedra de las brujas, ¿no? Con incisiones de cruces, etcétera. Aquí aparece otra piedra también en todo ese entorno, están muy cerca unas de otras, la llamada piedra del dado, ¿no? Porque como se ve tiene una forma que se acerca mucho al dado, ¿no? Lo que vuelve a ser otra vez el cubo, ¿no? El cubo de Saturno, ¿no? Lo cual es como bastante curioso, ¿no? Pero sobre todo esta es la llamada piedra del sacrificio, y como vamos a ver ahora la interpretamos como, de nuevo, el elemento central de esos 3 elementos cabalísticos, ¿no? El elemento de la conjunción. Ya vemos ahí cómo se puede inscribir, ¿no? En teoría es una piedra natural, yo creo que no ha sido tallada, ¿no? Pero es una piedra natural con esa forma tan curiosa, que son como 2 pirámides truncadas, pero que en realidad serían los 2 elementos alquímicos tierra y aire, ¿no? Es decir, tierra abajo, aire arriba, y una especie de conjunción de tierra y aire, ¿no? Que también serían, ya digo, las 2 pirámides truncadas
Y la pirámide de aire, al final, sabemos que es la famosa pirámide truncada Illuminati, que culmina en el ojo de Horus. Y todo esto es importante por lo que vamos a decir, porque creemos, ya decimos, sospechamos, aunque es difícil de demostrar, son simples conjeturas simbólicas, numerológicas, ritualísticas, que todo esto tiene que ver con una ritualística de propiciación del andrógeno, de propiciación de la era de Horus, del andrógeno, y de ahí la importancia de que las víctimas fueran una pareja y una pareja heterosexual, por lo que nos dijeron, ¿no? Entonces, bueno, en el cuadro de Durero, ¿no? Melancolía 1, parece que están presentes este tipo de cosas también, ¿no? Estas alineaciones, estos ascensos, ¿no? En la escalera, ¿no? Esos juegos numerológicos, esa piedra tallada, que en el fondo es el opus y la piedra, el opus de los alquimistas, de los masones. Aquí otra posible inscripción de esos dos elementos alquímicos, aire y tierra, o de esa doble pirámide truncada, según lo veamos, aunque ya vemos que aquí es una visión más plana, más simplificada, y Durero nos ofrece aquí una visión probablemente más cercana a la complejidad de esa volumetría que implica el árbol de la cábala, ¿no? Probablemente es lo que está aquí en juego, ¿no? Y aquí, ya lo avanzaba, pero vemos los 4 elementos alquímicos, ¿no? Que ya hemos señalado 2, ¿no? Aire con la raya en medio y tierra con la raya en medio, que junto a fuego y agua componen el sello de Salomón, ¿no? Y parece, me he salido, y parece que justamente ya decía que la iglesia de San Rosa María, ¿no? Horus María, ya hemos hablado del bebé de Rosemary, de Polanski, ¿no? De Roman Polanski, ¿no? Y creemos que también alude al andrógeno, ¿no? Al andrógeno Horus, y a María como doble andrógeno también, ¿no? Maestro, masón, María, Magdalena, ¿no? Algo de eso hay, ¿no? Y aquí parece que están aludiendo, ¿no? Con esa idea, no solo, ya hablábamos de el falo perdido de Osiris, ¿no? Ese agua que sube y que baja, ¿no? Que además era un poblado que se sumergió, se anegó en la construcción del pantano 55 años antes del ritual, supuesto ritual de Susqueda, de la misma manera que 505 años antes nacía Diego Laínez, ¿no? Y otra posible inscripción de esa lógica de la doble pirámide, ¿no? En este caso no truncada, ¿no? Pero que básicamente sería cuestión de prolongarla y truncarla, o etcétera, ¿no? Acaban siendo todo cosas que se compenetran unas a otras, ¿no? Y el logo de Ethereum al final es eso, ¿no? Es una doble pirámide inscrita en una cábala. Ya lo vimos en su momento, como no había que tocar, no había que deformar el logo de Ethereum y encajaba perfectamente en una cábala, ¿no? Lo cual muestra que da la impresión de que están utilizando todo esto al máximo nivel, ¿no? En la caja mágica veíamos el cubo y en el escenario lo proyectaban con un marco azul y con un fondo de pantalla magenta, ¿no? Púrpura claro, ¿no? Mientras Prince cantaba Purple Rain, la lluvia púrpura, ¿no? Que vuelve a ser otra vez esa idea de la que hablábamos aquí, de la fusión del fuego y el agua, ¿no? Del rojo y el azul, que daría el magenta o el púrpura, ¿no? Que a su vez está vinculado a Roma, ¿no? Al púrpura cardenalicio, etcétera, ¿no? Entonces, vemos que no es una casualidad, ¿no? Todo esto, ¿no? Es decir, que el acróbata y Prince serían de alguna manera como los dos andróginos, ¿no? Habría una idea de dos andróginos que están jugando en todo este ritual, ¿no? Ahí vemos a Prince sobre un fondo de nuevo púrpura, ¿no? Que es el del vídeo original de Purple Rain, que se debió tomar para Purple Rain, ¿no? Y nos muestra cómo de alguna manera todo esto son supuestamente ritualísticas, simbologías que se solapan unas en otras. Es decir, no es que la gente cuando piensa esto dice, pero ¿cómo es posible que lo hayan hecho? Eres un loco, eres un paranoico, un conspirador. No, es que van retomando lógicas y entonces se acaban superponiendo cosas en las que uno acaba estando como atrapado, ¿se entiende? Es decir, el ritual, la mecánica supera al individuo que está inscrita en ella, ¿no?
aquí vemos esa idea de el magenta o el púrpura. Recordemos que el supuesto culpable, que nosotros no nos creemos esa versión oficial, es Magentí, ¿no? Es Jordi Magentí. Y recordemos que ya decíamos que es Mage y Gamel, Mage Game, Mage mágica, caja mágica, el mago, ¿no? Es decir, y el magenta y el púrpura, que son las mezclas, ya vemos aquí, del rojo y el azul, de la columna de fuego masculina y de la columna de agua femenina, ¿no? Que por cierto parece que también están implícitas, lo vamos a ver aquí, en esta especie como de entrada al ritual, que parece que se alinean curiosamente Amer, que suena como mare, y en un sentido se lee como mare, en otro sentido se lee como ramera, como ya hemos mostrado en su momento, y nos parece que tiene que ver con todo esto el ritual. Luego Anglés, de donde es este Mage Game, este pescador del pez que se come el falo de Osiris, Jordi Magentí. Entonces parece que serían justamente Amer, sería Amia, Amia, la columna femenina de Aima, no Amia, aunque está relacionado, ¿no? Sería Aima, la columna femenina de la Cábala, mientras que Anglés sería la columna masculina Abba, ¿no? Que se fusionan en el andrógeno, ¿no? Y en el medio ya hablaba de la cellera de Ter, CL, que nos habla de Cela, nos habla del acceso al Santorum, Cela, y que era como se llamaba en el ámbito greco-romano, la Cela, ¿no? El Santa Santorum, que es también SS, ya lo hemos visto, aparece aquí también en Sus queda, ¿no? SS de Sus queda, S de Saúl, Sabasona con 3 S, ¿no? Y luego la parada, ¿no? Entonces, parece que la parada tiene que ver con esto, ¿no? Entrar es la parada ritual que aquí muestro yo en Barry Lyndon, ¿no? Entra el iniciado y se para frente a las dos columnas, ¿no? La parada ritual, ¿no? Hay una parada, ¿no? Donde nos dicen que se pararon un momento los jóvenes en un restaurante, ¿no? Y luego, en este cajero automático del que ya hablaba, que a partir de Clemente de Alejandría podemos interpretar como el velo de Isis, ¿no? Y recordemos que es el día del gran Sabbat de San Bartolomé y Astarte, ¿no? El diablo Astarot interpretan los demonólogos medievales, pero es Astarte, es la Astarte fenicia, ¿no? Por lo tanto, el velo de Isis que se abre, ¿no? Pentagrama que se convierte en hexagrama, ¿no? Y es L, ¿no? Celera, ella, ¿no? Entonces, todo esto y entra justamente es la idea de la entrada en el umbral, ¿no? Es decir, la entrada en el cajero, la entrada en el banco, que es justamente el templo capitalista, ¿no? Donde se hace la magia, ¿no? Luego tenemos al mago, ¿no? Al mage game, al que hace el juego de magia pescando el pez, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, en fin, todo un tema numerológico en el que ya no me voy a parar tanto, pero que nos habla de que los 21 años, los 23 años de la víctima femenina es madre en hebreo, suma lo mismo que 41, los 21 de él suman lo mismo que 3, que es padre en hebreo, y la suma de los dos suma 44, de nuevo el cubo, que es hijo en hebreo, ¿no? Aquí lo vemos en este recorte de la historia secreta del mundo de Jonathan Black. Entonces, esto apunta a que estaba de alguna manera implícito, no sabemos cómo, el tema de la fertilidad natural, de la fertilidad heterosexual entre un hombre y una mujer, entre un padre y una madre, ¿se entiende, no? Creemos que eso formaba parte del ritual, ¿no? Y es importante porque es, digamos, la otra cara de la moneda, ¿no? Tenemos la impresión de que hay un sacrificio de la maternidad natural, de la fertilidad natural, y eso es una especie como de propiciación del andrógeno, ¿se entiende la lógica, no? De manera que habríamos tenido todo ello supuestamente la caja mágica como una especie, digamos, de caída del andrógeno, es decir,
el andrógino, pero quizás el doble andrógino, porque tenemos a este Pedro Aunión Monroy, que es otra vez el Pedro, unión en la pirámide, en la pirámide truncada, unión, otra vez la idea de la conjunción del andrógino, y Monroy, que es Monroy, que es el rey, mi rey, ¿no?, en francés, y prince, ¿no?, es decir, rey y príncipe, que creemos que alude a una especie como de doble andrógino, y el tema de las bodas alquímicas, de la boda, de la hierogamia del rey y la reina en la alquimia, ¿no? Entonces, es como si hubiera habido todo ello es una pura conjetura, ¿no?, ritualística, simbólica, y vinculando todo esto, ¿no? Es como si hubiera habido un ritual de caída del andrógino visible, público, ante, digamos, no declarado, por supuesto, porque en este mundo en el que vivimos hoy es un régimen sacrificial no declarado, que se vende como Estado de Derecho, que se vende como régimen de intercambio de mercancías, que se vende como tantas y tantas tapaderas, pero en realidad régimen sacrificial, oculto. Entonces, se muestra el andrógino como víctima para, sospechamos, en el otro elemento de conjunción, es decir, ya hemos dicho que hay una conjunción, una unión en la pirámide truncada de Illuminati. Y aquí justamente volvemos a tener esa idea de la conjunción. Ya hemos visto cómo se conjugan ahí los 4 elementos alquímicos, ¿no? Cómo en Saúl se conjugan fuego y agua, y en la piedra del sacrificio de Savasona, las 3 S's, tenemos la impresión de que todo eso simboliza la conjunción de los 4 elementos y la conjunción andrógina máxima, ¿no?, donde se habría producido supuestamente el ascenso del andrógino. ¿Se entiende? Es decir, hay un descenso del andrógino en la caja mágica, hay un ascenso del andrógino supuestamente, o del doble andrógino, quizás sea una pareja andrógina también, ¿no? Porque, como sabemos, el andrógino no es más que es como el género, es una ficción, y el proyecto precisamente transhumanista de la edad de Eros es dar forma, es materializar al andrógino. Por tanto, en ese proceso de materialización del andrógino único, parece lógico que se produzca la idea del doble andrógino del que hemos hablado ya, y que, por ejemplo, es muy evidente en Barry Lyndon. Pero entonces parece que esa es un poco la lógica, ¿no? Varios rituales relacionados, descenso del andrógino, ascenso del andrógino oculto, porque hay que, digamos, mostrar al andrógino como víctima, pero no mostrarlo como verdugo, ¿se entiende? Y al mismo tiempo suponemos sacrificio de la pareja heterosexual, que representan al padre y al hijo, que habrían sido las víctimas de Susqueda, ¿no? Y entonces, un poco con esto, expresando mi respeto y a víctimas y allegados, y con nuestra única intención, que es que se esclarezca la verdad, pues con esto yo creo que está dicho todo. Gracias, amigos, por vuestra intención, y hasta la próxima.